Luis el XIV es el rey más famoso de Francia, conocido por la opulencia de Versalles, las guerras y su influencia sobre Europa. Pero su reinado no fue todo brillo, también fue una serie de escándalos, intrigas y conspiraciones secretas. Luis el XIV se convirtió en rey de Francia cuando solo tenía 5 años. Pero en lugar de lujosos palacios y honores, vio caos, rebelión y traición. No soñaba con un carruaje dorado ni con bailes elegantes. Soñaba simplemente con sobrevivir. Desde niño, Luis sabía que corría peligro de muerte. Había una guerra civil en el país. La nobleza luchaba por el poder y el pueblo odiaba al rey. Los rebeldes tomaban París una y otra vez, y la familia real se veía obligada a huir. A la edad de 6 años, Luis estuvo por primera vez al borde de la vida y de la muerte. Todas las noches el pequeño rey se dormía con la ropa y los zapatos puestos, porque en cualquier momento podía ser despertado por gritos. ¡Corred! No sabía dónde despertaría por la mañana, en palacio o en un carruaje húmedo que salía a toda prisa de la ciudad sitiada. Una vez sí que le despertaron en plena noche. Su madre le agarró del brazo y le obligó a correr en la oscuridad para escapar de los furiosos parisinos. El peor momento de la infancia del rey tuvo lugar en 1648. París estaba en revuelta y rebeldes armados irrumpieron en palacio. Irrumpieron en los aposentos del rey, exigiendo que el pequeño Luis se dejara ver. Pero él se escondió debajo de la cama. Ludovico temblaba de miedo, temía delatarse incluso respirando. Solo tenía 10 años, pero ya conocía el miedo a la muerte. Los rebeldes abandonaron su habitación, pero este momento permaneció en su memoria para siempre. Nunca más volvió a confiar en la aristocracia ni en el pueblo llano. El miedo a la infancia hizo que Luis se volviera implacable. Se dio cuenta de que o gobernaba Francia o Francia le mataría. Por eso se convirtió en un monarca absoluto que no toleraba la desobediencia. Convirtió Versalles en una prisión dorada. El rey construyó un lujoso palacio, pero no para su comodidad, sino para controlar a la nobleza, manteniéndola alejada de París y de los disturbios. Pero eso no fue más que el principio. Luis el XIV no solo era un rey poderoso, sino también un hombre que no podía resistirse a las mujeres hermosas. Su esposa oficial era la princesa española María Teresa, pero en realidad no desempeñaba casi ningún papel en su vida. El verdadero poder estaba en manos de sus amantes. Estas mujeres no se limitaban a entretener al rey, gobernaban Francia, hacían alianzas, se deshacían de enemigos e incluso recurrían a la magia negra. La favorita más famosa de Luis el XIV es Madame de Montespan. No solo era una mujer hermosa, sino también una intrigante increíblemente astuta. Por el poder estaba dispuesta a todo. Cuando el rey empezó a perder interés por ella, comenzó a asistir a misas negras secretas. En estos rituales se hacían sacrificios, se utilizaba la sangre de bebés y se recitaban hechizos para recuperar el amor del rey. Y no se trata de un mito. Documentos de la época confirman la participación de Madame de Montespan en estos rituales. Pero ni siquiera la magia pudo retener a Luis para siempre. Cuando el rey se volvió frío con ella, se enfureció. Se rumorea que fue ella quien encargó el veneno para su rival, pero su plan fue descubierto. Como resultado, Madame de Montespan cayó en desgracia y se vio obligada a abandonar la corte. El rey tenía otra favorita que gobernaba literalmente la política exterior. Se trataba de Mademoiselle de la Vallière. Oficialmente solo era la amante del rey, pero en realidad se inmiscuía secretamente en política. Por ejemplo, los historiadores afirman que fue ella quien influyó en la decisión de Luis de entrar en guerra con Holanda. Ella le convenció de que Francia debía apoderarse de más territorio y que una alianza con Inglaterra le ayudaría a conseguir la victoria.
Los diplomáticos se preguntaban por qué el rey cambiaba repentinamente de opinión sin darse cuenta de que las verdaderas negociaciones no tenían lugar en la sala del trono, sino en el dormitorio del rey. El rey, considerado el monarca más poderoso de Europa, dependía de hecho de sus amantes. Su influencia en la política era mayor que la de muchos ministros. A finales del siglo XVII, las muertes en Francia se hicieron más frecuentes, y no a causa de guerras o enfermedades, sino porque todo el mundo podía ser víctima del veneno. No solo enemigos, sino también amigos, parientes, amantes e incluso reyes eran envenenados. Todo empezó cuando la gente rica y noble de Francia empezó a morir de repente. Algunos se acurrucaban con terribles dolores, otros simplemente se quedaban dormidos y no volvían a despertar. No había signos de violencia y los médicos se echaban las manos a la cabeza. Pero pronto quedó claro que estas muertes no eran un accidente. Damas de la corte, sacerdotes e incluso médicos reales estaban en el centro de la conspiración. Mujeres que querían deshacerse de sus antiguos maridos, aristócratas que querían eliminar a sus rivales, amantes hartas de sus rivales. Todos ellos compraban polvos mortales a envenenadores secretos. La principal sospechosa era Catherine Montvoisin, adivina y alquimista, que suministraba venenos a la nobleza. Les explicaba cómo utilizarlos correctamente, rociarlos en el vino, añadirlos a la comida o incluso rociarlos en la ropa. Los rumores sobre los venenos llegaron al propio Luis el XIV, que comenzó a investigar. Su hermano, Felipe de Orleans, siempre había sido más popular que Luis en la corte. Muchos cortesanos pensaban que podría haber sido mejor rey. En 1701, Felipe murió repentinamente. Los historiadores aún discuten si fue una muerte natural o un envenenamiento. Existe la versión de que el propio Luis el XIV ordenó su destitución para no arriesgar su trono. Gobernó el país con dureza, pero quizá él mismo siguió las reglas de los asesinos. Al fin y al cabo, si no matas tú primero, te matarán ellos. Versalles no era solo un palacio, sino un hervidero de intrigas mortales. Los cortesanos se sonreían, bebían vino y bailaban en los bailes, pero cada uno de ellos podía convertirse en la próxima víctima del veneno. Todos los nobles soñaban con ir a Versalles, pero nadie se daba cuenta de que eso significaba perder la libertad para siempre. Luis el XIV sabía que los nobles eran su mayor amenaza. Podían conspirar, apoyar revueltas o incluso derrocarle. Para evitarlo, obligó a los nobles a vivir en la corte. Versalles se estableció de modo que los nobles no pudieran salir sin permiso. Si desaparecías durante un par de días, el rey te eliminaba de su lista de compinches. Significaba el fin de la carrera, la riqueza y la influencia. La vida en Versalles se regía por normas estrictas. El rey decidía todo, desde la vestimenta hasta los horarios de las comidas. Durante años, los nobles compitieron por el derecho a entregarle una camisa o sostener un candelabro. No era un honor, sino una forma de humillar a los nobles y demostrar que sin el rey no eran nada. El majestuoso Versalles escondía una horrible verdad. No tenía aseos. La nobleza, ataviada con lujosos vestidos y pelucas, utilizaba pasillos, escaleras e incluso balcones en lugar de retretes. Por todo el palacio se colocaban velas perfumadas y cubos de pétalos de rosa para disimular los olores. Pero no sirvió de nada. Testigos presenciales afirman que en verano los pasillos de Versalles apestaban literalmente. Algunos nobles tenían sirvientes que llevaban macetas nocturnas especiales para ellos. Pero ni siquiera esto salvaba, porque había miles de invitados en el palacio y todos los días se organizaban bailes, fiestas y reuniones. Pero el rey encontró otra forma de recordar a todos quién mandaba. Hizo que los nobles le vieran comer. Todos los días se celebraba una cena real en palacio.
Los nobles se ponían en silencio alrededor de la mesa y miraban comer al rey. Él comía despacio, con énfasis, disfrutando de que su comida fuera todo un acontecimiento. A veces hacía un gesto y lanzaba un trozo de carne o una rebanada de pan a alguien. Esto se consideraba el mayor honor. Aunque la persona no tuviera hambre, estaba obligada a comer una limosna del rey. Luis no solo gobernaba Francia, creó todo un sistema de control psicológico en el que todos los aristócratas temían dar un paso al lado sin la aprobación del rey. Luis el XIV reinó durante 72 años, más que ningún otro monarca de Europa. De joven fue un rey majestuoso y vigoroso, temido y respetado, pero en sus últimos años envejeció, enfermó y se sintió solo. Estaba acostumbrado a que toda Francia viviera según sus reglas, pero el tiempo pasó y ni siquiera el Rey Sol pudo detener lo inevitable. Al final de su vida, Luis el XIV había perdido a casi todos sus parientes. Su hijo, sus nietos e incluso sus bisnietos murieron antes que él, de enfermedades, envenenamientos y guerras. Solo le quedaba un heredero, un bisnieto de 5 años que no se dio cuenta del destino que le aguardaba. Pero a pesar de sus tragedias personales, el rey no cambió. Incluso cuando tenía más de 70 años, exigía que los nobles se levantaran al amanecer para verle despertar y luego le siguieran por palacio todo el día. Una de sus extrañas órdenes: nadie podía vestir de negro. El rey temía a la vejez y a la muerte, por lo que no quería ver recuerdos de luto a su alrededor. Incluso si la familia de alguien se estaba muriendo, tenía que llevar ropa de colores brillantes, de lo contrario corría el riesgo de caer en desgracia. Pero cuanto más se aferraba al poder, más le odiaba el pueblo. Francia estaba en bancarrota por las interminables guerras, los impuestos subían y la gente vivía en la pobreza. En 1715, Luis el XIV cae gravemente enfermo. Su pierna empezó a pudrirse a causa de una infección, pero los médicos de la corte temían decirle la verdad. Nadie se atrevió a sugerir la amputación. El rey estaba seguro de que era inmortal y no permitía una operación seria. Durante semanas sufrió dolores infernales, pero nadie pudo ayudarle. El rey más poderoso de Europa murió en agonía, rodeado de sirvientes que esperaban su último aliento. Mientras su cuerpo yacía en el ataúd, la noticia recorrió París. Por fin había muerto. El pueblo ya no le temía. Se oyen gritos de júbilo en las iglesias porque la gente no lo ve como un gran monarca, sino como un símbolo del sufrimiento y de los impuestos. Luis el XIV había estructurado su vida para parecer inmortal, pero su muerte fue un recordatorio de que incluso las personas más poderosas no pueden escapar al destino. Dejó a Francia un magnífico Versalles y un tesoro arruinado. Su estilo de gobierno se convirtió en modelo para muchos dictadores del futuro. Poder absoluto, culto a la personalidad y supresión total de la oposición.